que esta canción, Señor, lo que nosotros podamos entonar, no sea solamente por repetir las palabras, Señor, de alguien más que pueda estar aquí al frente o escuchar una canción. Queremos que nuestro corazón pueda realmente clamarte de esa manera y con sinceridad, Dios mío, y que nuestra vida sea congruente con lo que decimos, con lo que cantamos, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo. Tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer y creemos que tú eres la verdad. Por lo tanto, dices la verdad y nosotros ahora te amamos, Señor, porque se nos ha sido revelado. Gracias, Señor. Guía este tiempo, por favor. Guía nuestros corazones a meditar en tu palabra, a analizarla, Señor, y a realmente poner a tus pies, rendir a tus pies lo que tengamos que rendir, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Buenas noches, chicos. Un gusto verlos otra semana. Voy a colocar esto aquí así. Nosotros somos el Ministerio Reformed Youth, ¿no? Un ministerio de la comunidad reformada Gracia Urbana. Estamos contentos de que cada sábado nos acompañen. Cada semana para nosotros es un motivo de oración, de consuelo también. Es un gusto verlos, escucharlos, saludarlos, que me den ánimos, darles ánimo. En realidad espero de lunes a viernes espero cada sábado y cada domingo, ¿no? Y justo eso hace que de lunes a viernes se me haga muy cortito, pero no es suficiente. Hoy vamos a estar meditando en un tema que hemos visto que en nuestra comunidad, ¿no? Hay algunos amigos, algunos hermanos que están pasando quizá por algunas dificultades, ¿no? Pero no son los únicos, todos en realidad pasamos por momentos difíciles. Vamos a meditar un poco acerca de cuán dispuestos estamos al padecimiento o a la aflicción. Puede sonar un poco incómodo para algunos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sufrir, ¿no? Creo que hay que estar un poco mal de la cabeza para que te pregunten, oye, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Sufrir o ser feliz? ¿No? Y bueno, el que menos te puede decir, yo quiero estar contento, yo quiero sentir placer, ¿no? No me gusta sentir dolor, no me gusta estar en momentos de aflicción. Son dolorosos, físicamente y espiritualmente. Tú sabes, siempre digo esto, ¿no? A pesar de que nosotros somos jóvenes, no sé cuántos años tienes, creo que aquí el menor tiene algo de 17 años, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo, cada uno de nosotros puede dar fe que han habido momentos difíciles, como les decimos, ¿no? Momentos de preocupación, de tensión. Entonces, no estamos hablando de un lenguaje que tú no entiendas. A pesar de nuestra corta edad o mediana edad, podemos saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de aflicción o padecimiento. Para esto yo escogí un texto base, ¿no? Y quisiera por favor que me acompañen quienes tienen Biblia, abran su Biblia o abran su aplicación en el celular, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Quienes están sentados dos juntos y tienen una misma Biblia, compártanlo por favor con quien no tenga. ¿Sí? De Pedro. Primera de Pedro 4:1. 4:1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Quién es el voluntario? Ya, Denis. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con la fe. Amén. El texto nos toma como ejemplo el sufrimiento de Cristo y luego nos dice, de tal manera, así también ustedes estén dispuestos a sufrir.
La Reina Valera creo que dice, sea este sentir también en ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mensaje es este, no? ¿Qué tipo de mensaje es en el cual a mí se me dice que esté dispuesto a padecer, a sufrir? Un poco raro. Y como lo mencioné al principio, puede hasta sonar un poco incómodo. Ahora, desde la perspectiva cristiana, ¿no? Somos una comunidad cristiana, así que no está de más decirlo. Sabemos que Dios no desea ver sufrir a su pueblo, ¿no? Hay alguien que puede decir eso y tendremos que darle la razón. Dios no desea ver sufrir a su pueblo. Hay algunos que se preguntan, ¿no? Ya entrando un poco al tema apologético, dicen, oye, pero si es un Dios que no le gusta ver sufrir a la humanidad, o que me dices que no le gusta el pecado, no le gusta el sufrimiento, ¿por qué permite tantas cosas? ¿No? Hay un tipo de respuesta para ese tipo de preguntas también. No es fácil de lidiar, hablar del dolor o del sufrimiento, nunca es fácil y nunca lo será, creo yo, ¿no? A mí me impacta cada vez que nosotros vemos en las noticias o en los periódicos siempre asesinatos, violaciones. Es muy duro y creo que tú también estás enterado acerca de eso, ¿no? Es muy duro y es muy difícil hablar con alguien acerca de esos temas, ¿no? Más aún cuando es la persona quien ha padecido tanto. Ahora, como les decía, Dios no desea ver sufrir a su pueblo. No vemos que ese sea el propósito de Dios. A mí me gusta siempre regresar al libro de Génesis porque me gusta que la Biblia, a través de esos pasajes, los primeros capítulos, yo confronto mi vida, mi cristianismo, mi realidad en este contraste. Lo que debió haber sido con lo que es actualmente. En Génesis nosotros encontramos la narración de Dios creando el universo y Dios creando al hombre y a la mujer. Semanas anteriores yo les había explicado un poco sobre esto, ¿no? En la famosa expresión de Génesis que dice, y creó Dios al hombre, a la mujer, a la humanidad, a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Estábamos estudiando un poco que hacía referencia, ¿no? al ser humano como una estatua, como una efigie, como alguien que representa fielmente a Dios en la tierra. Dios le da la responsabilidad de administrar la tierra, los recursos, de gobernar, ¿no? Entonces, este era el principio original y el diseño original, propósito original que Dios te dio a ti, me dio a mí y le dio a la humanidad. Si este diseño o propósito original se viniera cumpliendo desde el principio, no estaríamos hablando acerca de pecado, explotación de los recursos naturales de nuestro planeta, muerte, enfermedad. En Génesis 13 nos narra una parte que realmente hace un cambio para toda la narración siguiente hasta Apocalipsis, ¿no? Alguien dijo que si obviáramos Génesis capítulo 3 de la Biblia, pues no le encontraríamos sentido entonces a la narración de este libro, de estos escritos. Porque primero en los dos capítulos se nos narra o se nos muestra algo tan hermoso, algo lleno de felicidad, de gozo, de plenitud, de paz. Y de pronto, si tú no lees Génesis 3, en el capítulo 4 ya estamos hablando de mentiras, asesinatos, traición, pecado, poligamia, un montón de cosas. Y Génesis 3 tiene el motivo acerca de eso, ¿no? Lo que conocemos como la caída de la humanidad. Y es que cada uno de nosotros sabe, ¿no?, a qué nos referimos cuando decimos pecado. Siempre nuestro pastor nos comenta, no hay necesidad de hacer un curso intensivo contigo acerca de qué es pecado, ¿no? Porque tú y yo sabemos, nuestra conciencia nos acusa, como a veces decimos, ¿no? Ahora, yo siempre hago me remonto a Génesis porque me ayuda a contrastar esto, ¿no? ¿Cómo debió haber sido el mundo? ¿Y cómo es ahora a causa de nuestro pecado, lamentablemente? Hemos hablado acerca de ser imagen y semejanza, ¿no?
en los primeros capítulos de Génesis no vemos sufrimiento, no vemos aflicción. Y estoy seguro que Dios nunca quiso eso para la humanidad. Salmo 23 es un salmo muy famoso, ¿no? Creo que cada creyente ha leído más de una vez ese salmo. Y en el versículo 1 dice algo muy bonito. Por favor, léanlo conmigo. Vamos a leerlo todos. Salmo capítulo 23, versículo 1. Y es una expresión que yo te invito a tener en tus oraciones constantemente. ¿Qué dice Nati? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a mares tranquilos. Amén. Tengo todo lo que necesito, dice la versión que acaba de leer Nati, la NTV, ¿no? La Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, en estas palabras que nos dicen que nada nos va a faltar, sabemos, y sería un poco contradictorio decir que pues alguien que tiene fe en Dios y que confiesa a Jesús como su Salvador y toma a Dios como su pastor, nunca padecerá necesidades. Nada me faltará no significa que nunca necesitaré nada. No creo, y sería un error inferir que el nada me faltará o todo lo que tengo, como dice la NTV, significa que nunca me va a faltar quizá comida en casa, o que nunca me va a faltar trabajo, o que nunca me faltará la buena salud que quizá tengo ahora. No creo que eso signifique, y no veo a la luz de toda la Biblia que algo como eso se mencione. Pero sí significa, y estoy seguro de esto, que el salmista, cuando dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, está haciendo referencia a que cuando Dios es tu Dios, no vas a querer nada más que Él. Y podemos hacer un pequeño ejemplo aquí, ¿no? Cuando tú te has ido a la cevichería y has pedido de repente, ¿no?, tu ceviche con tu chicharrón de pescado, bueno, nati y crema de espinacas, más y bien su ensaladaza, ¿no? Y uno se siente satisfecho, ¿no? Te sientas full y dices, wow, esto estuvo lo máximo. Y viene alguien y te ofrece un plato, oye, mira, acá te traigo, no sé, carapulcra, cabrito a la norteña, ¿no? Un pepinillo, una palta, 3 kilos de espinaca. Entonces, cuando ya estás satisfecho, tú dices, gracias, ¿no? No creo que digas, no, sí, todavía cabe algo. Bueno, Denis parece que siempre hace espacio allí. Pero, uno que va a decir normalmente, ¿no? Oye, gracias, pero estoy satisfecho. Y creo yo que el salmista dice algo como esto. Cuando el Señor es mi pastor, realmente estoy satisfecho. No hay algo más que yo desee, sino solamente Dios. Él me ha satisfecho, Él me complace, Él me da el placer que necesito, el gozo y el deleite que necesito. Ya no deseo más. Y creo que este es el principio por el cual la humanidad debió haber vivido siempre. Porque claro, el Señor con Adán y Eva tenían una relación íntima. No veía que ellos tengan necesidad de algo, incluso no tenían necesidad de cubrirse, ¿no? La Biblia dice que luego de pecar recién tuvieron vergüenza y tuvieron que ellos fabricarse algunas cosas para cubrir recién las partes de su cuerpo. Entonces, este versículo de Salmo 23:1 nos enseña, chicos, que esta es, creo yo, la verdadera naturaleza y la vida que uno debería llevar. Dios no quiere que suframos. Dios en ningún momento en el principio nos hizo referencia a que su voluntad era que nosotros padezcamos, lloremos, nos enfermemos y quizá sintamos el dolor de perder a alguien o perder algo, ¿no? Dios no busca nuestro sufrimiento, pero sí hay algo que está buscando y con total seguridad lo encontramos en las Escrituras. Ahora, a causa de nuestra rebelión, el Señor
tiene un propósito muy hermoso y glorioso, y es el de recuperar todo el daño, ¿no? Redimir todo y volver a un punto que incluso es mejor que el del principio. Dios es santo. Habacuc 1, capítulo 1, versículo 13 dice que Dios es tan puro de ojos que no puede ver la maldad. Nosotros podemos conocer a un Dios que es santo, puro, que no comparte la iniquidad del pecado. Cuando nos referimos a santo, pues nos podemos imaginar algo que es limpio, ¿no? Que no tiene ningún tipo de comunión o relación con la suciedad. Y este es el propósito de Dios por el cual muchas veces nosotros debemos reconocer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, por favor, allí mismo, en la misma carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice, también es un verso que Pedro cita del Antiguo Testamento, por cierto. Primera de Pedro 1, 16. Léelo, Anita, por favor. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Pedro hace referencia al Antiguo Testamento para poder enseñarnos y demostrarnos también que el propósito de Dios para ti y para mí es que nosotros seamos santos como nuestro Dios es santo. El propósito de Dios luego de la caída no ha sido cruzarse de brazos y decir, bueno, a ver, pues ¿dónde termina esto, no? O a ver qué es lo que son capaces de hacer estos seres humanos, ¿no? Y hasta dónde llegan. Dios pudo haber hecho eso y no dejaría de ser glorioso, justo, amoroso y santo. Pero hay algo sorprendente, que Dios no se ha quedado de brazos, y vamos a verlo más adelante. Pero el propósito es este, chicos, es que tú y yo seamos santos como Dios es santo. Ahora, es cierto que sufrimos, ¿no? Hasta este punto tú podrías decir, oye, ya Sammy, tú me dices que el propósito de Dios no es que padezcamos aflicción, pero la realidad es otra. Se contradice lo que estás diciendo con lo que yo paso en mi vida diaria. Porque sí siento dolor, sí he perdido a alguien, sí he llorado, y aún recuerdo esos sentimientos o esas sensaciones. Pues es cierto, no lo puedo negar. Cuando es necesario, Dios nos pone a prueba. Dios pone circunstancias en nuestra vida que nos llevan a un punto. Con seguridad nos van a llevar a un punto. Ahora, es muy distinto este punto o este final al cual nosotros somos llevados a la aflicción. Va a depender mucho de la disposición de nuestro corazón. Por ejemplo, en nuestro país, en el sistema educativo, ¿qué usa para poder ver si un estudiante o una persona o un profesional ha pasado exitosamente un ciclo y puede pasar al otro? Una evaluación. Una evaluación, evaluaciones, exámenes, ¿no? Sé que es un ejemplo un poco simple quizá, pero yo puedo notar un patrón de Dios parecido. Dios nos pone a prueba muchísimas veces. Al parecer, Dios tiene el mismo propósito. ¿Cómo saber si nuestra fe es inconmovible tal como la proclamamos? Porque nosotros hemos dicho muchas veces, mi fe en ti, Señor, es sincera y sí, yo te voy a seguir hasta el final. Pero la pregunta es, ¿cómo sabremos nosotros si es verdad esto si es que no pasamos una prueba? ¿Cómo saber si nuestro Dios te amo proviene de convicciones verdaderas? Hemos estado cantando, ¿no? Tú eres mi fuerza, tú eres mi confianza, tú eres mi roca eterna, en ti yo confiaré. Pero, ¿es cierto eso? ¿Cuánta sinceridad hay en esto? ¿Cómo saberlo si es que no se nos pone a prueba? Ahora, Dios pone aflicciones en nosotros, ¿no? Pero nunca lo hace todos los días o a cada momento, eso es cierto. Creo yo que la persona que pueda decir, oh, mi vida es un total sufrimiento, no puede decir que a cada momento lo es. Hay momentos alegres, hay momentos en los que nosotros podemos disfrutar hasta de un plato de comida.
Dios no es un gigante interesado en aplastarnos, eso tenlo por seguro. Y esto contradice mucho lo que a veces piensan, ¿no? O nosotros hemos pensado en alguna oportunidad, Dios es un viejo barbón que tiene así canas y está encima y por encima de toda la creación en una realidad distinta y nosotros solo somos títeres, ¿no? O Dios se deleita en nuestra aflicción. Eso no es cierto. Dios no está interesado en hacernos la vida imposible. Sin embargo, chicos, hay algo que nosotros tenemos que aprender aquí. Me gustaría que leamos Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Sí? Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, Carla. Sí. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, y te fatigues y la corrección. Porque la ganancia es mejor que la ganancia, la plata, y sus frutos más que el oro fino. ¿El 11 y el 12? Sí. El 12 lee, el 12, el versículo 12. Porque Jehová llama, castiga, como el padre al hijo, lo que tú quieres. Amén, sí, eso es cierto. A ese punto iba. Proverbios 3, 11 y 12, chicos, nos dice, no rechaces el castigo, no rechaces la reprensión. ¿Por qué? El versículo 12 dice, porque Dios al que ama reprende, al que ama castiga. Y ahora aquí entramos en una realidad que nos hace encontrarle sentido a la aflicción. Y es que el sufrimiento por el cual muchas veces nosotros somos sometidos tiene un propósito de amor. Jehová al que ama castiga. Y yo charlaba un poco con algunas personas esta semana acerca de esto y recuerdas, ¿no? Si tú puedes recordar las reprensiones que tu papá o tu mamá te ha dado, nunca han sido porque nos odiaban o deseaban lo peor para nosotros. Incluso cuando se nos ha sometido, o quienes son padres o madres, o incluso solo cuando nos han dejado al cuidado de pequeños, si vemos al niñito que está yendo a querer meter su dedo en el tomacorriente, ¿qué haremos? Nosotros nos sentaremos como espectadores y diremos, mira qué chévere, lo voy a grabar para YouTube. No, uno se alarma y dice, oye, eso no lo hagas. Y si el niño es muy persistente, pues a veces amerita una corrección. Nunca lo hacemos porque lo odiamos, sino porque hay cosas que hay que corregir o evitar. Ahora, Dios, al parecer, se toma este mismo principio. Dice que al que ama castiga, como un padre cuando lo hace con su hijo. Nosotros, chicos, somos sometidos a veces a momentos difíciles. Y son pruebas que el Señor nos da. Son pruebas a las cuales nosotros somos sometidos para ver cuánto hemos avanzado quizá en nuestra fe, cuán importante o valioso es Dios para nosotros. Este principio o ejemplo lo he usado muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú aplastas una naranja, ¿jugo de qué tiene que salir? ¿De pera? ¿De piña? No, tiene que salir jugo de naranja. Los momentos de aflicción muchas veces se asemejan a esta analogía. Cuando nosotros somos puestos a presión, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Respondes cantando como lo has hecho al principio? Si es que lo has hecho con sinceridad. Dices, Señor, tú eres mi confianza, mi roca eterna, en ti yo confío, en ti yo voy a esperar. O lo primero que sale de tu boca es la murmuración, la queja, la ira, la frustración. ¿Qué es lo que está expresando nuestra vida cuando somos puestos a prueba? ¿Cuánto de nota estamos sacando?
Ahora, este principio de la corrección que Dios usa en los momentos de aflicción nos lleva a un paso más, ¿no? Cuando nosotros desaprobamos un examen, normalmente los profesores, ¿qué hacen? ¿No? Nos dan una nueva oportunidad, ¿no? El aplazado, recuperación, qué sé yo. Pues, al parecer Dios sigue tomando también este mismo principio, actuando de esta misma manera. Y esto nos sirve de advertencia en algo. Dios en los momentos de aflicción usa y nunca deja de tener un propósito amoroso. Porque un padre no odia a su hijo. Pero cuando hay algo que tiene que ser corregido, este proceso de disciplina va a extenderse. A pesar que Dios no se toma cada día y cada momento de tu vida para hacerlo un infierno, a veces parece ser así. Desde nuestra perspectiva, es como si nosotros decidiéramos: ¿cuánto más deseas padecer? Porque seamos sinceros, la mayoría de los momentos o de los inconvenientes en los que tú te has metido y yo me he metido han sido por nuestra propia responsabilidad. ¿Cuánto más? ¿Qué le decimos a alguien que se le dice una vez, no hagas esto, es por tu bien, una y otra vez, pero esta persona no entiende? ¿Qué podemos decir de ella? Que está un poco embotada de mente, es testaruda, ¿no? Entonces, yo les animo, chicos, y nos debemos animar todos, porque la obstinación trae mucha aflicción a nuestra vida. Lo ha hecho hasta ahora de joven. ¿Cuántas veces has tomado una decisión errónea acerca de una persona del sexo opuesto? ¿No? ¿Te ha interesado una chica o un chico y a la final resultó que no era como tú creías o querías? Incluso tú mismo no respondiste como creías que debiste haber respondido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y la misma, como a veces decimos, tropezamos con la misma piedra? Solo es de tontos, y lamentablemente tenemos que confesarlo, hemos sido tontos. Pero Dios en su amor va a disciplinarnos y va a corregirnos una y otra vez. Pero no te gusta ser corregido, duele. Entonces aprende. Ya basta de hacer lo mismo. Con mi esposa estamos meditando mucho en esto, ¿sabes? Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, él menciona o cita un principio que realmente me ha ayudado y me ayudó a entender un poco más las cosas. Si estás cansado o cansada de cosechar siempre lo mismo, sencillo, siembra algo distinto. Si estás cansada o cansado de cosechar pues error tras error, frustración tras frustración, cada prueba y cada momento de aflicción, sabes tú que no has respondido como deberías, pues hay algo que estás sembrando mal en tu vida. Pues siembra algo distinto, ¿no? Siembra algo distinto. Y que sea hoy, que sea ahora. ¿O te gusta estar siempre que te estén dando con la vara? El mismo Salmo 23 lo dice, el que leímos, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿no? Me hará descansar junto a aguas de reposo. Con su vara me corregirá, con su callado, con su vara y su callado me va a corregir, me va a instruir, me va a guiar. Normalmente los pastores usan el callado, que es un palo un poco encorvado aquí, para poder coger del cuello, dicen, ¿no?, a las ovejitas y traerlas hacia él. Pero la vara, ¿para qué la usa? Para poder corregir en las patas y dar un golpe y decirles: hey, por aquí no, es por acá. Y el Señor usa muchísimas veces, a causa de nuestra obstinación, de nuestro pecado, la vara. Y no es placentero. No es placentero, ¿verdad? Duele. Pero tal como lo dice la Biblia, lo hemos leído, nunca tiene un propósito de maldad.
Su propósito siempre es bueno, el de corregirnos, el de instruirnos. Como un padre que quiere lo mejor para su hijo, Dios quiere lo mejor para su creación. Pero lamentablemente nosotros somos tan inmaduros, tan embotados de mente. Parece que cuando Dios habla nos tapamos los oídos y le decimos, no quiero saber nada de ti, como la chilindrina, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y nos vamos corriendo a nuestra habitación y decimos, no, voy a hacer las cosas como a mí me parecen. Una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a actuar así? Ya pronto algunos van a cumplir 18, otros 20 y tantos, otros 30, 40. Nunca vamos a tener la edad que tenemos ahora. No siempre, perdón. Y yo les animo esto a cuando converso con algunos chicos o chicas y con mi poca experiencia les digo, ¿cómo te estás preparando tú para cuando tengas que tomar decisiones más importantes de las que estás tomando ahora? Porque créeme, yo tengo poca edad también, creo que soy joven, 24 años nada más, pero no me canso muchas veces de recordar cuánto he desperdiciado mis 22 o 21 años. Me hubiese gustado quizá encontrar las verdades que el Señor me revela y poder encontrarlo antes y no haber cometido tantos errores. Pero aún así me doy cuenta que todo lo que ha pasado, las pérdidas que he tenido, los momentos difíciles, decir adiós, fracasar, que me estafen, un montón de cosas. Pero al final todo tuvo un buen propósito. Y sabes, a pesar de todo este dolor, a pesar de lo difícil que pude haber pasado o tú pudiste haber pasado, cuando vemos la situación desde la perspectiva de Dios, Romanos dice, ¿no?, que para quienes aman a Dios todo obra para bien, todo tiene un buen final, un buen propósito, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y cuando nosotros vemos desde la perspectiva soberana, amorosa y paternal de Dios nuestras circunstancias, estoy seguro que podremos decir, la pasé mal, pero ahora me doy cuenta que nunca fue para mal. Sufrí, lloré, me desilusioné, pero ahora puedo ver, si veo al final y cuál es el último propósito de Dios, podremos decir junto con Él, ¿no? Fue para bien. Fue para bien. Nunca, ahora sí, perdóname Señor, porque me doy cuenta que no buscabas tú hacerme la vida imposible. Era yo el que, error tras error, inmaduro, siempre testarudo, siempre aferrándome a lo mismo. Como cuando nos encontramos un dolor placentero, como si nos gustara abrazar el cactus y fuerte, y alguien nos dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Te está doliendo? ¿Te estás haciendo daño? Y uno más se aferra a eso. Es muchas veces así con el pecado. Tu pecado y mi pecado nos ciega la mente, nos oprime el entendimiento y no podemos ver la realidad tal como es, ¿no? Y esto nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. ¿Cuánto más? No creo que te guste seguir cosechando lo mismo, ¿no? Debe quedar claro también, y quisiera aclararlo aquí, que a pesar que Dios nos lleva a circunstancias dolorosas y difíciles, nunca va a buscar el sufrimiento por sufrir. Es decir, porque tú sufras, no quiere decir que estés respondiendo de manera correcta a Dios. No sé si me dejo entender, ¿no? Alguien puede decir, oye, sí, ahora entiendo entonces que Dios está tratando con mi vida porque mi vida es un constante sufrimiento. No es así.
influye e importa mucho la disposición de tu corazón y mi corazón. Un corazón que está dispuesto a sufrir va a encontrar gozo y propósito en el sufrimiento. Pero un corazón que no está dispuesto a sufrir, al más mínimo fastidio, a la más mínima incomodidad, se llenan los zapatos de barro y va a querer huir, y va a querer irse, y va a querer buscar siempre su comodidad. Con esto no quiero decir, y no creo que sea la voluntad de Dios, que nosotros digamos, oh, entonces sufrir es lo que tengo que hacer, y así es como debo vivir, porque eso le va a agradar al Señor, y vas a empezar a buscarte, meterte en problemas, estar aquí llorando por cada rincón. No, no es eso. No es eso, ¿no? Un corazón que no está dispuesto a padecer por Cristo, a padecer a causa de Dios, puede estar pasándola mal, pero si no está dispuesto, no le va a encontrar sentido y no le va a dar gloria a Dios en medio del sufrimiento. No va a encontrar el gozo que Dios quiere poner en nosotros en medio de la aflicción. Y un corazón que está dispuesto a padecer puede estar muy cómodo. Quizá por gracia y misericordia de Dios, tú no estás pasando momentos difíciles. Quizá tienes lo que muchas familias o personas quisieran tener, una casa tranquila, un trabajo, estás estudiando, ¿no? Entonces, quizá hay motivos como para que no te quejes. Pero si tu corazón está dispuesto a padecer por Cristo, cuando llegue la aflicción, tú la recibirás con gozo y dirás, Señor, estoy preparado para esto. Y Dios se glorificará en tu vida. Pero cuando no es así, créeme, vas a querer huir. Aquellos que no tienen la disposición en el corazón para padecer, van a murmurar, van a quejarse, van a renegar, van a buscar culpables, porque somos expertos para eso. Para buscar culpables. No es por mi culpa, no se debe a mí. Es por esa persona, por aquel o aquella que si no hubiese hecho esto o si lo hubiese hecho de esta manera, wow. Nosotros no somos los culpables, somos inocentes. Y ese es un corazón que no está dispuesto a sufrir. Un corazón que se busca victimizar. Un corazón que en lugar de encontrar el gozo de Dios en el sufrimiento, busca desesperadamente la autocompasión. Y créanme, hermanos, créanme, chicos, la autocompasión es un parásito espiritual para el creyente. Es un parásito que quita el gozo de tu vida. Porque el que se autocompadece de sí mismo, ¿sabes qué demuestra? No demuestra humildad, demuestra orgullo. Pero la autocompasión es un orgullo que no es reconocido. Una ansia de reconocimiento, de atención, pero que no es satisfecha. Pero al final de cuentas sigue siendo orgullo. Muchas veces nosotros decimos, no seas altivo, ¿no? Porque se nota mucho, es muy notorio cuando alguien es altivo, siempre patán, ¿no? Y siempre que le creen la última chupada del mango. Entonces, eso es muy notorio y dices, oye, ese pata qué pedante que es, o esa chica, mira, qué vanidosa. Pero cuando encuentras la autocompasión, a veces es más difícil reconocerlo, porque tú dices, no, pero si estoy sufriendo, pero si es obvio, es justo, y hasta sería lógico que alguien venga y me dé ánimo, o me dé un abrazo, o me diga cosas lindas, ¿no? Porque le estoy pasando mal. Desenfoca totalmente el propósito que Dios tiene para la aflicción. No permitas que tu corazón se autocompadezca. Job decía, ¿no? El Señor da el bien y da el mal. ¿No recibiré yo el mal? Recibiré del Señor el bien, las bendiciones, su misericordia, su gracia, y cuando llegue el mal, no lo he de recibir, le decía a su esposa. Cuando Job había perdido todo, estaba ya con llagas, y su esposa le dice, hey, mira lo que tu Dios te está haciendo, maldícelo, abandona la fe, ¿qué haces? Mira qué es lo que está haciendo tu Dios. Y Job tiene una gran respuesta, ¿no? Para eso.
El Señor dio y el Señor quitó. Alabaré al Señor siempre. Ese es un corazón que está dispuesto a sufrir. No un corazón que busca el sufrimiento, porque Job no lo buscó. Tú y yo no buscamos, hay que ser un poco locos para buscar la aflicción siempre, ¿no? Pero cuando llega y un cristiano, alguien que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, dirá, muy bien, pues aquí estoy. Ya tuve una buena temporada, ¿no? Pero si ha llegado el momento de padecer, pues lo haré. Pedro, en el pasaje clave que hemos escogido, 1 de Pedro 4:1, dice, así como Cristo padeció en la carne, así también ustedes tengan el mismo sentir de padecer. Y para comprender esto, tenemos que comprender cómo Cristo ha sufrido. Pues Cristo fue a la cruz, murió por quienes no debió morir, por quienes no era justo morir. ¿No? Tú podrías decir, es algo loco, yo no daría mi vida por violadores, por marcas, yo no daría por mi vida por aquel chofer ebrio que asesinó a mi madre, yo no daría mi vida por ese violador que abusó de una bebé de 3 años, yo no daría mi vida por los yihadistas o los terroristas. Pero aún así Cristo lo hizo. El justo por los injustos, dice la Biblia. Y nosotros encontramos en Hebreos 12:2, si lo leemos por favor para comprender un poco acerca del sacrificio de Cristo, porque hay algo peculiar en esto. Y es que Jesús no buscó la aflicción, Él optó por obedecer a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? ¿Alguien lo lee? ¿Alguien? ¿Quién? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Luchito, a ver, léelo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay algo interesante en este pasaje que dice que Jesús, puesto los ojos, ¿no? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que veía o tenía delante soportó la cruz. El Señor Jesús fue a la cruz gozándose, teniendo gozo en el corazón, porque Él conocía cuál era el buen propósito de Dios. Él sabía perfectamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y alguien podría decir, pero eso no tiene sentido. No tiene sentido una voluntad buena, agradable y perfecta ser crucificado, que te metan una lanza por el costado, que te den un montón de azotes hasta quedar con la piel casi descubierta, la carne descubierta, que ser desnudado y avergonzado, insultado y rechazado. ¿Cómo me puedes decir que eso tiene algo bueno, agradable y perfecto? Pues Dios sí tenía ese propósito en la cruz y en la resurrección de Cristo. Porque por la muerte de uno, muchos se habrían de salvar. Así como muchos cayeron por el pecado de uno, por el sacrificio de Cristo, muchos serían salvos. Y esos somos tú y yo, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Ves que fue bueno el propósito de Dios? Jesús en sus momentos más intensos, cuando fue a solas a llorar, y eso es una de las partes de la narración de la vida de Jesús que más me conmueve, cuando Jesús va y entra en una tensión y estrés tremendo, que dicen, Señor, sudando sangre. Los médicos dicen que para sudar sangre, para que gotee sangre, es porque llegas a un punto de estrés y de aflicción y de tensión tan grandes que los vasos capilares del rostro empiezan a romperse y se combinan con el sudor. Y probablemente Jesús estaba en esa situación y Él le dice a Dios, aparta de mí esta copa. Si es posible, no permitas que yo pase esto que va a pasar. Pero
hice parte de mi oración desde ese momento lo que Jesús también dijo, pero sobre todas las cosas que se haga tu voluntad. Sobre todas las cosas que se haga tu voluntad. Tú y yo queremos una vida feliz, una vida placentera. Ora por eso. Dios no quiere que pasemos necesidad, pero por sobre todas las cosas anhelemos la voluntad de Dios. Gozarse en el sufrimiento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Jesús lo hizo? Jesús lo hizo. Hay muchos que lo hicieron. En Hechos vemos que los apóstoles, cuando salieron de ser azotados, narra Hechos que salieron contentos y gozosos por padecer por Cristo. ¿Qué? Y esto es un argumento que nosotros usamos los cristianos para poder comentar acerca de la veracidad de Jesucristo y su resurrección. Porque algunos dicen, oye, es histeria colectiva, es que les mintieron todos y todos se la creyeron en un rato. Porque cuando leemos los evangelios, estos seguidores de Jesús eran unos completos cobardes. Pedro, el que había dicho, Señor, si tú vas a la muerte, hasta la muerte te seguiré. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando lo llevaron a Jesús, ¿qué hizo? Corrió y lo negó 3 veces. Juan, el discípulo amado, también está contado dentro de los que huyeron. Todos huyeron cuando se llevaron a Jesús. Cobardes. Pero luego de la resurrección de Cristo, luego de que la victoria fuese proclamada y que el propósito de Dios se cumpliera, estos hombres encontraron que el propósito de la aflicción y del sufrimiento está lleno de gozo, pero de un gozo que puede percibirse ahora y que está ya al final. Hay una promesa y esa promesa es estar con Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No significa que no te va a faltar nada física, materialmente o en la salud. Significa, como lo dijimos al principio, que si Dios es tu Dios, es tu Señor, no vas a querer nada más, porque ya estás satisfecho. ¿Eso no te llena de gozo? ¿Eso no nos llenará de gozo para decir en nuestro corazón, sí, no estoy sufriendo o estoy sufriendo, pero mi corazón está dispuesto a hacerlo por ti, Señor Jesús? Porque tú sufriste y padeciste más que yo. Lo que yo puedo pasar ahora, o lo que pueda pasar con mi vida, incluso si me detectan cáncer, incluso si me dicen que tengo 1 mes de vida, pues lo afrontaré con gozo, porque no se compara a lo que tú hiciste en la cruz. Y yo sé que a pesar de esto, a pesar que mis días sean grises, a pesar que siente el dolor cada mañana que amanece y me acuesto con aflicción y tristeza cada noche, en mi corazón quiero tener el gozo, Señor, que tú prometes. Ese gozo de que tu voluntad es buena. Que tu voluntad es buena, que todo obra para bien, que este cáncer, que esta aflicción, que la muerte de mi ser querido, que la pérdida de mi dinero, todo tiene un buen propósito. Que nuestro corazón pueda clamar de esa manera. No busquemos la comodidad en nuestro corazón porque tengamos por seguro que vamos a sembrar una actitud y una vida cobarde. La falta de gratitud también, para terminar, chicos, la falta de gratitud también es algo que influye mucho para nosotros tener una actitud que no conviene, ¿sabes? Porque estamos viendo siempre muy interesados en qué es lo que nos falta, qué es lo que no tenemos, ¿verdad? Me falta esto, no tengo esto, quisiera comprarme aquello, quisiera esto, lo otro. Pero si tan solo abriéramos nuestros ojos y viéramos todo lo que ya tenemos, todo por cuanto tenemos que dar gracias, pero nos enfocamos más en lo que no nos falta, en lo que nos falta para sentirnos plenos. Créeme, si tú eres un hijo de Dios y si Dios está interesado en ti, en hacer una obra en tu corazón y en tu vida, créeme, si tienes esta actitud, vas a padecer, porque Dios, como un padre a su hijo, va a corregir. Y Dios lo que exige de ti y de mí como creyentes es que Dios sea nuestro pastor y Dios sea nuestro todo. Y tú, si no eres creyente esta noche, Dios está deseando lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios desea tu felicidad, Dios desea tu gozo.
Y el gozo verdadero, la felicidad verdadera, solo se halla en Cristo. Él le decía a la mujer que encontró en el pozo, él le pedía a la mujer, no, dame de beber. No, pásame esto, oye, pero ¿cómo? Si tú y yo no nos llevamos. El Señor Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú pedirías, dame de beber. Jesús es la fuente de agua de vida eterna. Jesús es el pan de vida eterna. ¿Por qué hace referencia a la Biblia al pan y el agua? Son necesidades básicas, beber y comer. Todo lo que tú y yo necesitamos se halla en Cristo, joven. No importa la edad que tengas, no la desperdicies, no la continúes desperdiciando. Una vida para Cristo, una vida por Cristo, es una vida que realmente va a trascender. Una vida sin Cristo es una vida que no le encuentra sentido a la realidad. No le vas a encontrar sentido a la vida. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué no las haces? El mundo dice, no somos producto de la evolución, somos un conjunto de moléculas que por casualidad y millones de años sumamos la casualidad, ¿no? El azar, más muchos millones de años y aquí estamos. Pero ¿cuál es entonces la base para hablar de qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué te ofendes si es que voy e insulto a tu mamá? ¿Por qué te duele entonces si es que ves tanto sufrimiento allá afuera? No tiene sentido. Solo Dios y un origen personal y un diseño original, un propósito inicial que se encuentra en Dios nada más puede justificar tu necesidad de hambre y sed espiritual. Puede dar respuesta a los momentos de aflicción, a esos momentos en los que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios puede responderte. Chicos, es necesario que nosotros nos encomendemos y brindamos nuestra vida a Cristo para poder decirle, Señor, haz tu voluntad. Realmente me duele, me puede doler, realmente quiero gozarme, quiero tener una buena familia, quiero madurar, quiero encontrar trabajo, quiero hacer esto, quiero lo otro. Pídele al Señor, pídele, pero sobre todas las cosas, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Y su voluntad, ten siempre presente esto, es buena, agradable y perfecta. Nunca dejó de serlo, nunca dejará de serlo. ¿No? Padecerás, tu familia te dará la contra, tus amigos empezarán de repente a mofarse de ti, el mundo entero podría estar en contra de ti, pero cuando conoces a Cristo y pruebas del deleite que hay en su presencia, como dice Salmo 16:11, ¿no? Que en su presencia hay plenitud de gozo y deleites eternos en Él. Cuando pruebas eso, cuando conoces eso, tú estás dispuesto a ir contra la corriente y dices, no me importa quién me contradiga, no me importa, incluso el dolor, voy a afrontarlo, pero con gozo en el corazón. Cristo es suficiente. ¿Lo es realmente? ¿Lo es para ti? ¿Cristo es suficiente para ti? ¿El Señor es tu pastor? ¿Cómo estamos respondiendo a la aflicción? ¿Cómo estamos respondiendo a los momentos difíciles? Cuando no existe un entendimiento del propósito de Dios en esas circunstancias, créeme. Si eres creyente, tu corazón empezará a ser insensible, a llenarse de callos, y empezarás a maldecir, a alejarte de la fe, a alejarte de los hermanos, a alejarte de la comunidad. Y si no eres creyente, pues tu corazón ya está endurecido. Hay algunas cosas que Dios necesita revelarte y necesita tratar contigo. Créeme, ninguno de los que estamos aquí y que podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador ha venido por una invitación amorosa. Como lo conversábamos en la semana con algunos hermanos, el Señor, la palabra, su palabra dice que nos atrae con lazos de amor, pero lo curioso es que cada uno de nosotros cuando da testimonio de su conversión o del proceso en el que el Señor trata con nosotros, nunca cuenta una historia color de rosa. Siempre hay dolor,
aflicción, fracaso y frustración. Y es que el lazo y el propósito de amor de Dios es conformarte a su imagen y a su semejanza. Al principio, incluso mejor, a ser santo como Él es santo. Y en ese proceso de amor ha incluido dolor. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, mira la cruz. Mira el dolor que tuvo que pagarse allí para un buen y hermoso y perfecto propósito. Solo en Cristo podemos encontrarle el sentido a la vida. Solo en Cristo podemos encontrarle el sentido a la aflicción. Y solo en Cristo podemos encontrar el gozo en medio de la aflicción. Que no se te olvide y búscalo. Y toma decisiones ya, esta noche, no más tarde, no mañana. Decide por Cristo ahora. No hay mejor decisión que vayas a tomar en la vida. Créeme. Pero no te vamos a mentir, no es color de rosa. Pero sí creemos que al final todo será hermoso. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor.